9 de la mañana ya con 12 minutos. Nos vamos directamente hasta el panel Nuevas Voces para darle la bienvenida a nuestro querido Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Una vez más aquí en el panel Nuevas Voces, una vez más para conversar sobre política, sobre el estado social y político actual, sobre lo que va a ser esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric este día domingo, la última ya de su gobierno. Se espera que a eso de las 11 de la mañana comience esta cuenta pública. Nosotros aquí en Radio Sach también vamos a estar, por supuesto, con transmisión especial. Vamos a transmitir la cuenta, pero no solamente eso, sino que vamos a estar con una previa desde las 10 de la mañana por la 94.5 y todas sus plataformas. Como decíamos, este domingo se realizará la última cuenta pública del presidente Boric. Hay altas expectativas por todo lo que lo envuelve, ¿no? Por tanto el caso Procultura, lo que se ha conocido del caso Monsalve, ¿no? Con estas filtraciones de su teléfono, también con lo que son las licencias médicas, todo este escándalo también que se ha ido conociendo durante las últimas semanas. Hay desde la cuenta pública del 2024 mensajes que se han convertido en ley durante el año, pero también hay algunas iniciativas mencionadas por el presidente en la cuenta pública del 2024 que no se han cumplido, que se han quedado entrampadas, que no han podido avanzar. No sé, Pablo, ¿tú qué esperas escuchar en esta cuenta pública del 2025? A ver, yo creo que la última cuenta pública del presidente va a tener que ver justamente con hacer una especie de balance de lo que fue su gestión, más que prometer cosas nuevas. Uno pensaría de que se cumple su cuarto año de mandato, hay hitos legislativos que él quiere resaltar y que probablemente van a ser parte central de su discurso, y por lo tanto uno ve poco espacio justamente para grandes transformaciones o aspectos novedosos. Creo que más bien de consolidar lo que él ha hecho durante su mandato, especialmente hablarle a su base, como se denomina. Y en ese contexto uno ve que probablemente va a tener bastante guiño o bastante mensajes directos a esa parte de la población que hoy día lo aprueba. Obviamente va a tener un balance general, pero yo creo especialmente que de alguna forma va a tratar de vincular sus promesas iniciales con lo que efectivamente se pudo hacer en el mandato, y ese relato, ese discurso, creo que va a ser lo principal de su discurso este domingo. Le damos también la bienvenida al debate aquí en el panel Nuevas Voces, a quien hoy día está debutando Paula Castillo, encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Uy, parece que está silenciada, Paula, no te alcanzamos a escuchar. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, estábamos conversando con Pablo, que es parte del Instituto Libertad, sobre qué es lo que se espera escuchar en la cuenta pública del presidente Boric, que ya vendría siendo la última de su gobierno, que se va a realizar este domingo. Sí, estaba escuchando a Pablo y en ese sentido creo que coincidimos en algunos puntos. En general, las cuentas públicas son momentos donde también el gobierno renueva sus votos, por así decirlo, con la ciudadanía, pone por adelante ciertos compromisos que espera también poder cumplir específicamente dentro de ese año, pero siendo la última cuenta pública de un gobierno, cambia un poco esa perspectiva. Y ya no se trata solamente de aquello que puede poner sobre la palestra, sino que también hay una suerte de balance anticipado de cómo fue que se ha desempeñado ese gobierno y cuál ha sido el grado de cumplimiento que ha tenido respecto de las promesas que lo llevaron a ser electo desde un principio y que también ha hecho en el camino. Y en ese sentido, claro, también es lógico que con un gobierno que todavía le quedan 10 meses por delante de ejercicio, no solamente haga un recuento de aquellos hitos o aquellas cuestiones que considera relevante haber logrado, sino que también pueda proponer algunos proyectos o algunas medidas que crea que puede cumplir o al menos poner en el debate público en el periodo que le queda. Sí, no sé si hay algún tema, por ejemplo, Pablo, que debería tener urgencia, que debería tener prioridad en el discurso del presidente Boric, porque, bueno, tú me mencionabas que lo que se espera es que sea una especie de de recuento de los logros que ha alcanzado este gobierno, ¿no? Pero a lo mejor hay algo también, algún tipo de anuncio, no sé si hay alguno que debería tener urgencia o prioridad. Yo no espero mucho, no porque no tenga confianza en el presidente, sino que tiene que ver con que no veo mucho espacio en la agenda. O sea,
Si uno hace un balance general de lo que ha sido este gobierno, por ejemplo, en seguridad, con los votos de la oposición, se ha avanzado en gran cantidad de proyectos de ley, pero no quedan tantos significativos para reformar. O sea, los aspectos centrales prácticamente están discutidos. En pensiones, por ejemplo, que era una reforma emblemática, ya eso se saca en enero pasado. Entonces, uno no ve tantas reformas como profundas que puede hacer el presidente. No porque él no quiera, sino que porque el espacio legislativo se ha reducido. O sea, el espacio de negociación, de acuerdo, o sea, no es el mismo que hace un par de meses, pensando que hace un gobierno obviamente con minoría en las cámaras, pero uno no ve una agenda potente de reformas que pudiera pensar en los próximos meses. De hecho, aunque Paula dice que son casi 10 meses, en realidad son mucho menos, porque hay elecciones de por medio, el gobierno no tiene tanta relevancia en las próximas semanas, como si lo empiezan a tener con mucha más fuerza los candidatos presidenciales de uno de cada lado. Entonces, yo, para ser sincero, no veo mucho espacio para grandes reformas. Probablemente el anuncio del aborto es una cosa que de alguna forma va a intentar plasmar en los próximos meses, pero tampoco se ve fácil que pueda salir. Entonces, yo creo que no por voluntad del presidente, sino que más bien por el contexto en el que está su mandato, no hay mucho espacio justamente para nuevas reformas o reformas importantes. Tal vez el sistema político podría ser una cosa que se podría avanzar un poco, pero hay diferencias todavía importantes respecto a cómo ven el tema el oficialismo, oposición, y entre las cámaras, entre lo que piensa el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, no es por ser negativo, pero veo que hay poco espacio justamente para grandes reformas. El presidente el último año tiene que administrar bien y probablemente sus anuncios van a ir más en línea de lo que hizo, más de lo que va a hacer. En materia de salud y educación tampoco, entonces. Es que las reformas profundas en salud deberían hacerse. Obviamente son temas que están ahí pendientes, pero también hay muchos temas administrativos respecto a listas de espera, de especialistas. Entonces, en lo que queda de gobierno, que son prácticamente un par de meses más, uno no ve mucho espacio legislativo justamente para avanzar en grandes reformas de lo que el presidente pudo inicialmente haber querido hacer en su mandato. Hay temas que obviamente van a seguir dando vueltas. Salud y educación son temas que siempre se están repitiendo. ¿Seguridad? Pero tampoco, lo que te decía, no veo tantos proyectos nuevos que puedan ingresarse o puedan de alguna forma cerrarse con la agenda que ya está hoy día. O sea, se han aprobado una gran cantidad de leyes en los últimos años. Entonces, no es que sea, como digo, negativo, sino que me cuesta ver como un gran tema que pudiera marcar la agenda en los próximos meses. Tal vez lo único que podría hacer tiene que ver con el tema de gasto fiscal, de recursos. Probablemente ahí podría haber cierto margen o maniobra, pensando que a este gobierno, más allá de la cuenta pública, sí le queda un presupuesto para aprobar, que es el presupuesto del próximo gobierno. Probablemente ahí pueden haber líneas, pero esas líneas más concretas las vamos a conocer en agosto, septiembre. Entonces, creo que esta es más bien una cuenta de cierre más que de nuevas promesas o de nuevas líneas. Paula, ¿concuerdas con eso? ¿Sientes que no van a haber grandes anuncios este día domingo en la cuenta pública del presidente? ¿O sientes que más bien hay urgencias, hay prioridades que debería tener ahí el discurso del presidente? Primero que todo, también para ponerlo sobre la mesa, las opiniones que también puedo dar en este programa están basadas en el estudio que ya hemos estado haciendo en Rumbo Colectivo. Ya desde el año pasado hemos hecho un análisis respecto del cumplimiento del programa presidencial y hemos ido viendo por cada uno de los ejes temáticos en los cuales el gobierno ha elaboró el programa en su minuto, y también lo vamos midiendo con la traducción que hemos fabricado respecto de una serie de medidas, específicamente 702, y que de hecho va a estar disponible el próximo domingo. Pero desde ya puedo adelantar algunas luces que también me permiten responder esa pregunta. En ese sentido existe también un margen de trabajo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el cumplimiento del programa de gobierno es de casi un 63%, con todas las contingencias, con un proceso constitucional trunco, con un cambio de prioridades de la ciudadanía, con la crisis migratoria, con la crisis de seguridad e incluso una crisis demográfica de por medio. Y en ese sentido, ese porcentaje deja por un lado a este gobierno en los estándares de el cumplimiento de otros gobiernos de países desarrollados, como por ejemplo España o Francia, pero también le deja una importante posibilidad de poder trabajar y de aprovechar también aquellas oportunidades que tiene para poder instalar ciertas reformas o ciertos cambios que también eran importantes
y que fueron fundamentales al momento en el que fue electo. En ese sentido, uno de los ejes que tiene, por ejemplo, menor grado de cumplimiento es el de salud. Y en ese sentido, a diferencia de lo que decía aquí mi compañero, la gran mayoría de las medidas que están no iniciadas, que son en total 29 compromisos, son medidas de gestión, es decir, que recaen en la voluntad y en la capacidad que tenga el gobierno de poder presentar una reforma en ese sentido, más que de la tramitación en el Congreso Nacional. Porque, por supuesto, también entendemos de que al ser un año electoral no solamente está en juego cuál va a ser el próximo presidente, sino que también está en juego cuál va a ser la próxima generación de parlamentarios y parlamentarias. Entonces, claro, la tramitación en el Congreso puede verse mucho más lenta, no obstante, existe todavía una capacidad del Estado de poder proponer y de poder promover también ciertas reformas, y que en ese sentido, o sea, hay un compromiso histórico que queda pendiente, que es la creación del Fondo Universal de Salud. En ese sentido, es algo que hasta el día de hoy no se ha presentado, pero que el gobierno podría hacerlo. Y también, por ejemplo, se puede ver que el día de ayer se presentó y se puso en el debate público la discusión de la despenalización del aborto. Entonces, en ese sentido, todavía tiene un margen. Y ahí está en la cancha del gobierno también cómo lo utiliza. No solamente en aquello que tiene que ver con lo que venga más adelante, sino que también tiene que ser hábil y tiene que ser estratégico, no solamente en hacer un balance anticipado, porque todavía le quedan meses por delante, algunos más, algunos menos, según la posición política que cada uno tenga, pero también tiene esa oportunidad. Y en ese sentido es importante que también el gobierno ponga por delante la prioridad de cumplir con la palabra empeñada, sobre todo en este último tramo. Estamos en este panel Nuevas Voces de la SUSACH, 9 de la mañana con 23 minutos. Estamos conversando con Paula Castillo del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo y también junto a Pablo Rodríguez del Instituto Libertad. Paula, nos pasó durante las últimas semanas que a propósito del cumplimiento de las promesas del presidente Boric o del gobierno en su conjunto, del entrampamiento que tienen los proyectos de ley muchas veces en el Congreso, nos pusimos a hablar también del sistema político, de la reforma, que la misma reforma se entrampó, digamos, y no ha podido todavía ser discutida en su totalidad, en el sentido de que los gobiernos duran 4 años, pero nos decían, por ejemplo, nuestros panelistas hace un tiempo, claro, dura 4 años el gobierno, pero el primer año es más o menos de acomodarse en el gobierno, ¿no? Con las personas que están, con las personas que llegan, ir aceitando toda esta maquinaria que significa tener un gobierno completo, ¿no? Luego, el último año, como lo hemos visto ahora, tenemos debates políticos, no solamente el debate en sí mismo, ¿no? El debate de las candidaturas, sino que también el debate de ideas en los medios de comunicación y en otras instancias, tanto para las primarias como para las elecciones de noviembre. Tenemos ya con esos 2 años, entre comillas, difíciles, perdidos, en donde no se puede tramitar mucho. Nos quedan entonces 1 año y medio, 2 años, en donde el gobierno puede realmente comenzar a proponer su agenda. En ese sentido, Pablo, considerando este elemento, ¿sientes tú que a lo mejor el periodo presidencial debería durar más, debería durar 6 años, deberíamos volver a los 6 años, debería haber reelección a lo mejor por un periodo, por ejemplo, para que no sea solamente un periodo de 2 años en el que uno pueda, digamos, realmente ejercer su agenda e intentar llevar las transformaciones que uno quiere, o sientes que están bien estos 4 años como está hasta ahora? A mi juicio, el problema principal es gobiernos que no logran mayoría en el Congreso. Si tú tuvieras 4 años, 6 años o lo que sea, y no cuentas con apoyo en el Congreso, en el fondo es prácticamente lo mismo. O sea, es alargar un poco más los problemas o las cosas buenas, pero la dificultad con la que están enfrentando estos gobiernos, y por eso es importante justamente avanzar en la reforma del sistema político, y que un gobierno llegue al Congreso, se da cuenta que no tiene los votos para avanzar en lo que quiere efectivamente, y empieza de alguna forma a negociar con otros sectores y empieza de alguna forma a buscar acuerdos con los más posibles para avanzar sus reformas, pero creo que justamente el tema de cómo conseguir mayoría, efectivamente tener mayorías para gobernar,
ha sido el problema con el cual se han enfrentado los últimos 3 o 4 gobiernos, incluso un poco más. Entonces, más allá del periodo de mandato, tiene que ver con cómo se generan las condiciones justamente para que existan partidos fuertes, pero también existan partidos con suficiente representación parlamentaria para hacer reformas. Y ese tema creo que va por una línea distinta. Además, más allá de las buenas intenciones de este presidente, lo cierto es que este gobierno al principio perdió mucho tiempo. Más allá de la instalación, esta administración estuvo muy pendiente justamente de lo que fue el proceso constituyente 1 para ver cuánto podía avanzar en sus reformas originales. Y eso significó justamente con el rechazo del 2022 que parte importante de lo que ellos pensaban como posible implementación no se hiciera. Entonces, yo creo que más que un tema de duración de gobierno, de reelección, que a mí en general no me acomodan tanto, tiene que ver con las voluntades políticas y los contextos con los cuales se enfrentan. Y creo que la reforma del sistema político podría permitir justamente tener espacios de colaboración entre ejecutivo y legislativo que sean mucho más profundos, mucho más estables. Y creo que hay una línea en la cual se podría avanzar en las próximas meses, ojalá, o si no en la siguiente administración. Creo que ahí está el tema relevante, cómo hoy día tenemos un sistema que incentiva la fragmentación, que dificulta la generación de acuerdos, y creo que hay un tema que es relevante para solucionar para el siguiente gobierno. Si no, esto lo vamos a seguir viendo cada vez. O sea, que gane quien gane la próxima elección presidencial, si se enfrenta a un Congreso en el cual no tiene mayoría, vamos a ver prácticamente lo mismo. Creo que hay que hacer una reforma importante respecto a ese tema. ¿Esa reforma se debería zanjar ahora en estos últimos meses de gobierno, o debería quedar para el próximo gobierno? ¿O sientes que se va a seguir pateando la pelota infinitamente? El ideal para mí era enero. Generar el espacio suficiente para haber avanzado en ese tema, porque ahora está muy contaminada la discusión respecto a la elección. Entonces, probablemente una de las cosas que se han escuchado es avanzar ahora, pero con cambios para el siguiente Congreso. Claro. Pues eso también es hacer una reforma que prácticamente se puede aplicar en 6 años más. Entonces, es difícil de manejar, pero creo que había voluntad en algunos sectores, hubo ciertos consensos que se lograron, pero que han ido perdiendo fuerza. Uno no descarta que se pueda avanzar en algo, pero lo importante es que sean reformas importantes, más que reformas cosméticas que en el fondo nos vayan a remediar los problemas que tiene la formación de mayoría en el Congreso. Sí, Paula, retomando la idea inicial, o la pregunta inicial más bien, ¿sientes que es un problema tener un gobierno o un periodo presidencial de 4 años? ¿Sientes que debería ser de 6 o debería ser con reelección? Creo que es una discusión que a lo mejor debería estar más presente en el debate público de lo que está. No obstante que también es difícil que eso suceda, considerando también muchas veces la distancia que existe entre alguna de las prioridades que puede tener los representantes políticos versus también la ciudadanía más de a pie. En ese sentido, los últimos años se han marcado más bien por una demanda respecto de mejoras en condiciones materiales, más que pensar y sentarse sentarse para poder imaginar y discutir un sistema político que también pueda hacer frente a algunas de las dificultades que existen actualmente. En ese sentido, y sumando a lo mejor más variables que también entran, y sería bueno poder mirar cuáles son tanto las ventajas como las desventajas. Está, por ejemplo, la dificultad que puede tener para los mismos gobiernos locales, el desfase que tiene sus elecciones con el gobierno central, y la dificultad que tienen también para poder acordar algunos trabajos conjuntos desde el principio, sino que ya requiere de que no solamente uno se haya instalado, sino que los dos. También lo mencionábamos en la pregunta anterior respecto de qué sucede con el presupuesto, de que un gobierno cuando entra trabaja con el presupuesto que le dio el gobierno anterior, y que muchas veces eso también se utiliza como una herramienta política ante la posibilidad de que el próximo gobierno sea un color distinto, que también ha sido la tónica de las últimas elecciones. Y otros factores que también en la misma pregunta se mencionan, o sea, la imposibilidad de una reelección inmediata, también limita las posibilidades que podría tener un gobierno, pensando en que también la forma en la cual se propone un proyecto político a Chile también suele ir muy de la mano específicamente de la persona que va a liderar ese proyecto país. En ese sentido, creo que es rescatable y muy loable de que exista una primaria oficialista en ese sentido,
creo que hubiese sido aún más positivo para la democracia que existieran dos, pero solamente hubo un ala que se pudo poner de acuerdo en ir a una primaria y que también le plantea a Chile no solamente la posibilidad de elegir a un candidato progresista, sino que también de elegir un cierto proyecto de país que no solamente se trata de la postura de uno o de dos partidos, sino de un conglomerado de ellos, que eso también ayuda a fortalecer en ese sentido la imagen que puede tener la ciudadanía respecto de la capacidad que tenga la política de resolver también las necesidades cotidianas que tiene. En ese sentido, a lo mejor en un momento donde no esté tan bien en la palestra la conversación específica respecto de cuáles van a ser los próximos representantes, podría ser aún más auspicioso para tener esa discusión. Uh-huh. No obstante, es algo que también los representantes desde hace años ya tienen pendiente con la ciudadanía, que cada vez confían menos en las autoridades. Ya estamos de regreso, 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos en este enlace USACH de día jueves 29 de mayo. Estamos en el panel Nuevas Voces en vivo junto a Paula Castillo, encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo. Estamos también junto a Pablo Rodríguez, investigador, también cientista político del Instituto Libertad. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre esta cuenta pública que va a marcar el día domingo 1 de junio, la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, pero nos tenemos que meter también en lo que va a pasar no el 1 de junio, sino que el 29 de junio, ya a fin de mes. Y es que se van a realizar las elecciones primarias presidenciales, estas primarias de las que tanto se habla, o a lo mejor no tanto se habla, ¿no? Vamos a conversarlo ahora con nuestro panel. Pero que es un proceso electoral fundamental para poder definir candidaturas que van a participar en las elecciones generales del mes de noviembre. Hay candidaturas inscritas solamente de la centroizquierda para poder definir un candidato o candidata única, ¿sí? Que unifique, digamos, a todas las fuerzas de izquierda. Hasta ahora están inscritas Carolina Toá, del Socialismo Democrático, Gonzalo Vinter, del Frente Amplio, Janet Jara, del Partido Comunista y Acción Humanista también, y Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social. Estas elecciones, bueno, como te mencionaba, van a ser el 29 de junio. El próximo sábado 7 de junio se van a dar a conocer los locales de votación y también los demás detalles, ¿cierto?, de detalles propios, ¿no?, de cada uno, dónde tiene que votar. Además de si uno sale o no sale elegido o electo, digamos, vocal de mesa. Todo eso el sábado 7 de junio. Para que estés atenta y atento en el sitio web del CERVEL, que es asimismo cervel.cl. ¿Son efectivamente, Paula, las primarias un mecanismo democrático, un mecanismo que legitima a los candidatos? Sí, de todas maneras. En ese sentido, la primaria también es una posibilidad en la que tienen para darse a conocer a la ciudadanía desde mucho antes, sobre todo a aquellos candidatos que todavía tenían un tramo de personas que no los conocen y que, más allá que cambiar su opinión respecto a ellos, primero tienen que conocerlo. Uh-huh. De hecho, en particular también en la primaria permite esa visibilidad, considerando que también hay una serie de movilización de recursos, está la franja electoral, uh-huh. Está también toda la dinámica que hay detrás, y en ese sentido, a pesar de que no hayan habido alguna encuesta específica que mida la participación de esta primaria, dado también los esfuerzos y la visibilidad que tiene el proceso per se, que podemos concluir sin que sea algo tan loco de que quien resulte también electo de la primaria puede llegar con una base sólida de apoyo también a la primera vuelta. Pablo, ¿son un mecanismo democrático las primarias, efectivamente? Sí, por supuesto. Son un mecanismo importante que se estableció para que los partidos y coaliciones resuelvan sus diferencias uh-huh. respecto a los candidatos. Creo que es un tema importante. Pero lo más importante respecto a las primarias creo que se evalúa al final. O sea, vamos a ver cuánta gente participó, qué tanta grado de conflictividad hubo entre los candidatos, qué tan rápido fue el apoyo de los perdedores hacia los ganadores. Por lo tanto, creo que uno puede pensar muchas cosas ahora respecto a las primarias, pero lo relevante es lo que pasa ese día, desde el punto de vista de lo que señalaba. Especialmente en la participación, ¿no? Hay que ver que con voto voluntario, cuánta gente concurre, claro,
cuánta gente concurre a votar ese día, si, y más allá de eso también cómo logran justamente que los tres candidatos que pierdan le den un apoyo relevante al candidato ganador. Eso es muy importante. O sea, a veces las primarias se producen y generan bastante diferencia entre los candidatos por las razones obvias por las que se está en disputa electoral. Entonces, pero va a ser muy importante justamente qué tanto los perdedores apoyen el proyecto del ganador y cómo eso influye en el programa que se establezca, en las principales líneas programáticas en general respecto a lo que viene. Entonces, yo creo que hoy día es muy interesante hablar de las primarias. Hay un sector que no está haciendo primaria y eso puede justamente un impacto relevante en la atención mediática, pero se va a juzgar esto el mismo día, domingo en la noche, respecto a las variables que mencioné. Coincidimos entonces en que las primarias presidenciales son un mecanismo democrático, son un mecanismo efectivo para fortalecer, digamos, la democracia y legitimar a las candidaturas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se entiende, Paula, la decisión de algunos de no querer participar en primarias e ir directamente a la papeleta en noviembre? Es complejo no solamente por la oportunidad a la que no están accediendo, sino que también el mensaje que entrega la incapacidad de el espectro de la derecha de poder ponerse de acuerdo y de decirle a Chile que le va a presentar un proyecto de país conjunto. En ese sentido, el actual fraccionamiento de la derecha es una preocupación, al menos para ese sector que existe. O sea, en ese sentido, no olvidemos que, por ejemplo, en la elección pasada, Sebastián Sichel no logró pasar a segunda vuelta, producto del descuelgue progresivo de sectores y de representantes de Chile Vamos que finalmente decidieron apoyar a José Antonio Kast. Entonces, en ese sentido, ante la incapacidad de la derecha de ponerse de acuerdo para poder también celebrar una primaria, para el votante del progresismo le queda un ejercicio mucho más fácil, que es votar por el candidato único que salga en un mes más exacto. En cambio, el votante de derecha lo que va a tener que hacer va a ser decidir entre las múltiples candidaturas y tampoco va a dudar en apoyar a quien vea como el candidato más competitivo, con una tasa de conversión más baja o nula. Entonces, en ese sentido también es complejo anticipar cuál va a ser ese candidato de la derecha o cuál va a ser la figura que finalmente sea el representante de todas las derechas en segunda vuelta. Escenario completamente distinto del cual está enfrentando actualmente el progresismo y que por tanto también tiene esa oportunidad de aprovechar y de poder desplegar no solamente las propuestas que pueda tener cada una de las candidaturas, sino que también esta oportunidad de mostrar que la alianza de gobierno que se formó en los años anteriores también tiene una proyección hacia el futuro. En una entrevista durante la semana, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró, a propósito de esta primaria que sí se va a realizar en la centroizquierda, dice: después de la primaria de la izquierda, cuando haya un solo candidato que aúne todas las fuerzas de la izquierda, la pista se nos va a poner pesada. Pablo, ¿qué tanto perjudica a las derechas? Digo las derechas porque está Chile Vamos, Partidos Republicanos, Nacional Libertarios. ¿Qué tanto perjudica a las derechas el hecho de que la izquierda, a partir del 30 de junio, va a tener solamente una candidatura? No lo veo tan claro, porque va a depender mucho de quién gane justamente las primarias y cuál sea el tono que impongan las semanas que vienen. Si el ganador de las primarias no logra llegar a buenos puentes y lograr establecer buenos puentes y alianzas con los perdedores, esa posible unidad se empieza de alguna forma a debilitar. Y todavía también hay otros factores que podrían mermar un poco la unidad del voto oficialista, por llamarlo de alguna manera. Hay que ver qué pasa con MEO, hay que ver efectivamente qué pasa con los partidos relevantes de lo que hoy día es el gobierno y su posible apoyo o no, y la intensidad que le pongan también a ese apoyo. O sea, si las encuestas siguen de alguna forma demostrando que los candidatos en general del oficialismo no son tan competitivos, también se empieza a fragmentar un poco el oficialismo, pensando no solo en lo que viene, sino que también en las próximas elecciones. O sea, de alguna manera que la elección presidencial, al no ser tan competitivos como ellos esperaban, empieza a perder un poco relevancia y por lo tanto empiezan a surgir más diferencias entre ellos, pensando más bien en cómo se articulan desde la oposición para lo que viene. Y la oposición que se articule en lo que viene
pensando que gana un candidato de derecha, no va a ser una oposición clara entre lo que hoy día es oficialismo, sino que van a surgir diferencias y diferentes bloques que van a tratar de imponerse uno a otro. Entonces, yo creo que la unidad sí puede ser que sea un elemento al principio que sea relevante para lo que viene en el oficialismo, pero queda todavía mucho camino por recorrer y creo que va a también depender mucho de cómo llegue en la encuesta el candidato oficialista. Si marca poco, esa unión o alianza no va a ser tan estable, tan duradera, pero si empiezan de alguna forma a ver que efectivamente tienen posibilidades importantes de ganar la elección presidencial, ahí es mucho más fácil la unidad. Creo que va a depender mucho de los números con los que lleguen a los meses finales en la encuesta. ¿Sientes, Paula, que se van a ver perjudicadas las derechas, las que ya hemos mencionado, ¿no? Teniendo la centro-izquierda solamente una candidatura? Creo que lo que más puede complicar el escenario de las derechas ahora mismo es el impacto que tiene el surgimiento y cada vez la mayor fuerza que tiene la ultraderecha. O sea, en ese sentido, sabiendo que es un fenómeno también a nivel mundial, al menos en todo el eje de Occidente, pero la ultraderecha lo que hace más que impactar sus propias posturas es impactar precisamente a la derecha tradicional, a Chile Vamos, que ha tendido con los últimos años a derechizarse con tal de no perder a su electorado. Y sobre todo cuando los partidos de ultraderecha nacen a partir de la crítica que le hacen a la derecha tradicional de que no han sido una verdadera derecha. Entonces, al final, el debate entre ellas se termina reduciendo a quién es más de derecha, a un derechizómetro, y salen figuras, por ejemplo, como Kast cuando sale de la UDI para fundar Republicanos y después cuando Kaiser sale de Republicanos para fundar el Partido Nacional Libertario. Creo que el desafío más grande que tienen es a la interna, de precisamente no poder dialogar entre ellos, de no poder ni siquiera presentarse a una primaria legal y de que finalmente estén dividiendo su propio electorado porque no quieren permanentemente ponerse dentro del mismo lado de la historia, pero al mismo tiempo tampoco quieren separarse tanto porque dependiendo al parecer de una u otra frase es que su electorado podría votar por uno y por otro. Y por eso precisamente es que es tan cambiante o tan líquida la posibilidad de cuál de alguno de los tres candidatos de la derecha, de estas tres derechas preponderantes que se ven hoy en Chile, va a ir a competir con un único candidato de la alianza de gobierno. Y anticipándonos un poquito a lo que van a ser las primarias de este domingo 29 de junio, Paula, ¿sientes que hay alguna candidatura de la centroizquierda que represente mayor amenaza para las derechas? Cada una de las candidaturas no solamente tiene su propio discurso, sino que también va a representar de alguna forma ciertos logros y avances del gobierno desde sus propias agendas. En ese sentido también es posible ver cómo cada una de las candidaturas también defiende en particular ciertas agendas en las cuales también tiene una experiencia que poner por delante. No olvidemos que los cuatro candidatos todos han sido autoridad, algunos lo siguen siendo ya que siguen siendo diputados de la República, pero ahí lo fundamental, más allá de cuáles van a ser los logros o cuál va a ser el discurso con el que llegue cada uno, es que después del 29 de junio todo ello también se pueda sumar y se pueda apoyar a la candidatura que salga electa y que también se vea, por un lado, también la continuidad de ciertas transformaciones, pero por otro también la oportunidad de poder profundizar en algunas, de poder retomar a lo mejor aquellas que no se lograron en este periodo y que también pueda proponerle a Chile una propuesta y un proyecto de país que tenga que ver más bien con aquello que puede hacerse que con aquello que se hizo. Maravilloso. Pablo, también para ir cerrando. En el fondo lo que yo veo es que hay, más allá de la unidad que se busca, hay profunda diferencia entre los candidatos. O sea, representan proyectos políticos distintos. No es una primaria que represente solamente a partidos, sino que representa proyectos políticos distintos que llevan en tensión bastante tiempo antes de este gobierno, durante este gobierno y probablemente después de este gobierno. Y en especial sentido respecto a qué papel va a jugar el Frente Amplio frente a lo que es la histórica concertación
lo que hoy día representa Toa, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esas diferencias no son solamente de nombres, sino que son de ideas, de cuál es el proyecto que ellos tienen para Chile. Eventualmente lograron congeniar en esta administración, donde la concertación histórica, el socialismo democrático, apoyó de forma importante a este gobierno en su política y también en darle gente para justamente estar en el Estado. Pero en el fondo hay diferencias sustantivas respecto a lo que ellos piensan sobre las reformas más importantes para el país. Entonces hay una primaria que busca justamente conseguir un candidato unitario para lo que viene, pero detrás de eso hay profundos temas que los diferencian respecto a las velocidades de los cambios, respecto a la profundidad de la reforma, y eso está ahí latente. Y por lo tanto, uno podría esperar que después de las primarias, y dependiendo obviamente del resultado presidencial de noviembre y diciembre, eso también comienza a florecer con mucha más fuerza. No son partidos políticos distintos, sino que son proyectos distintos. Y creo que eso es lo más relevante a la hora de analizar lo que viene, no solamente en la coyuntura presidencial, sino que especialmente para los próximos años. Sí, les quiero dar las gracias. Paulo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad, y Paula Castillo, encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo. Estuvimos conversando en este panel Nuevas Voces sobre las primarias, sobre las elecciones de noviembre, sobre también lo que va a pasar este día domingo en el Congreso, con esta última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Que tengan un maravilloso día, una maravillosa jornada. Espero también volver a encontrarnos en este panel Nuevas Voces. Gracias.